un aspecto del que no se ha hablado mucho, al menos en español, es de la relación de Rodari con el nonsense inglés, con los limericks concretamente. Si bien en la gramática de la fantasía él da la receta para construir un limerick, no lo trabaja mucho en su propia poesía, porque encuentra una fórmula que es muchísimo más ágil y natural para una lengua latina como el italiano y también para nosotros como el español, que seguir estrictamente la fórmula métrica del limerick. Quien haya cometido la tarea de escribir un limerick con chicos se habrá dado cuenta de que los limericks son mucho más amistosos para leer que para producir poesía, ¿no? Entonces, lo que encuentra Rodari es una fórmula bastante interesante y a mí me parece que esto lo acompaña hasta el final. En el último libro de él, El juego de las cuatro esquinas, que apareció póstumamente en 1980, hay un texto delicioso que se llama Guía de Códigos Fantásticos. Entonces el narrador de este texto le escribe una carta al jefe de correos y telecomunicaciones de Italia agradeciéndole por la guía de códigos postales, que ese es un libro que él tiene sobre su mesita de luz y que lo ha salvado de todas sus noches de insomnio de viejo vendedor de enciclopedias. Y él está feliz porque leyendo los distintos nombres que aparecen de las localidades de Italia, se le van ocurriendo poemas e historias. Él dice, de la lista alfabética general de las localidades postales italianas salían los versos, como podían florecer una rosa o un arbusto de menta en mi cabeza más calva que canosa. Tengo 72 años, señor ministro, y ahora me las arreglo como vendedor de enciclopedias a plazos. Y entonces él empieza, ¿no? Toma una localidad, San Brusón, y sale así. Un pastore de San Brusón enseñaba alle capre a suonar el trombón. Un pastor de San Brusón enseñaba a las cabras a tocar el trombón. Y usted me preguntará, señor ministro de Correos, ¿por qué tocaba el trombón? Bueno, pues porque vivía en San Brusón. ¿Por qué no tocaba una flautita o una gaita? Y porque era un pastor de San Brusón. ¿Y a quién les tocaba, por qué tocaba el trombón? ¿A quién se los tocaba ese trombón? ¿Era parte de una banda? Y bueno, ¿qué tiene a su alrededor un pastor? Y tiene ovejas, tiene cabras. Bueno, tenía cabras, les tocaba el trombón, les enseñaba a tocar el trombón a las cabras. Entonces, de esta prueba de ensayo y error que surge a partir de no otra cosa que un binomio fantástico, uno de cuyos componentes es un nombre propio, San Brusón, que determina por la rima al siguiente, trombón, de esa combinación, de ese binomio especial, sale toda la historia y todo el poema. Por ejemplo, un contadino di Spelo aveva un diavolo per capello. Un campesino de Spelo tenía un diablo por sombrero. En este juego de las cuatro esquinas, en este libro, hay muchas historias que están tramadas a partir de una rima inicial, que es la primera línea de la historia, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de binomio con un nombre propio es precisamente el limerick. Fíjense que César Aira tiene un libro muy interesante sobre Edward Lear y entonces ahí habla del mecanismo, es una cosa automática el limerick, por eso el limerick y en este caso estos poemas de Rodari. El limerick siempre había una vez un viejo, una vieja que vivía en, y ahí aparece el nombre propio. El sitio al que llega el había una vez del limerick es instantáneo, contiguo y a la vez imprevisible y lejano, dice César Aira. Con el primer verso está todo dicho. Lo que suceda a ese personaje dependerá de la rima. El segundo tramo, la segunda rima es la peripecia y el último verso repite al primero. El hallazgo de este formato tiene la virtud de dejar que la obra se haga sola. Y en este caso, la vinculación de Rodari estaría más dada, más que con el surrealismo, con el grupo francés Oulipo, uno de cuyos miembros, Italo Calvino,
era contemporáneo, conocido, habitué de Gianni Rodari, justamente. Esta manera de composición, eligiendo como anclaje un nombre propio del lugar que va a determinar el otro miembro del binomio, justamente por la rima, es, digamos, da la posibilidad de hacer infinitas rimas e infinitos poemas. Y finalmente este viejo señor le dice al ministro de Correos y Telecomunicaciones: nunca hasta ahora había conocido la felicidad de la creación poética, la profunda y serena satisfacción que se experimenta cuando se agrega al mundo cualquier cosa que antes no existía, aunque más no sea un modesto pastorcito profesor de trombón para